¿Qué sabemos realmente sobre el pasaje en el que Jesús envía a los demonios a los cerdos? ¿Podemos comprender la profundidad y la importancia, o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploraremos el pasaje en el que Jesús envía a los demonios a los cerdos, los desafíos y los milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Entonces, acompáñennos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quien necesite esta revelación. En la región de los Gerasenos, la atmósfera estaba densa con la expectativa de un encuentro sobrenatural. Jesús, después de calmar una tempestad furiosa en las aguas del mar de Galilea, había cruzado a la orilla opuesta, donde predominaba la cultura gentil. Este territorio, marcado por tradiciones y prácticas que eran impuras para los judíos, estaba a punto de presenciar un enfrentamiento entre lo divino y las fuerzas de las tinieblas. Al desembarcar, Jesús se encontró con dos hombres que eran sombras de lo que una vez fueron, poseídos por demonios y atormentados por una existencia de dolor y violencia. La Biblia narra que estos hombres eran tan temidos que nadie se atrevía a pasar por esa región. Los poseídos, conocidos por su fuerza sobrenatural, se acercaron a Jesús, reconociéndolo de inmediato. Gritaban: «¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?», mientras la furia demoníaca se mezclaba con el miedo. Era evidente que, a pesar de su maldad, los demonios eran conscientes de la autoridad que Jesús poseía. Le imploraron, pidiendo ser enviados a una manada de cerdos que pastaba cerca, un pedido que revelaba no solo su desesperación, sino también la intención de mantener el control, incluso a través de criaturas impuras. Mientras tanto, el clima en la región estaba cargado de tensión y expectativa. La comunidad de los Gerasenos, al enterarse de la llegada de Jesús y de lo que él podría hacer, se dividía entre el temor y la curiosidad. Había un dilema claro: ¿qué era más valioso, la salud espiritual representada por la presencia de Jesús o el bienestar económico ligado a la manada de cerdos? La respuesta, como se vería, revelaría los corazones de los habitantes. Jesús, en su infinita sabiduría, aceptó el pedido de los demonios. «Vayan», les dijo, permitiendo que los espíritus malignos entraran en los cerdos. El resultado fue devastador. Alrededor de 2000 cerdos se precipitaron barranco abajo, sumergiéndose en las aguas del lago y ahogándose. El espectáculo fue abrumador. Para los cuidadores de los cerdos, fue un golpe fatal. Su huida en busca de ayuda trajo a la ciudad al escenario, donde los habitantes, al ver al hombre ahora liberado de sus cadenas demoníacas, no celebraron la liberación, sino que clamaron para que Jesús se retirara de su tierra. En este momento, la narrativa se convierte en un reflejo de las elecciones humanas. La presencia de Jesús, que trajo liberación y esperanza, fue vista como una amenaza para la estabilidad económica de la región. El dilema de elegir entre lo espiritual y lo material resuena a través de los siglos, invitando a la reflexión sobre lo que realmente valoramos. La historia de los Gadarenos nos enseña que, a menudo, las personas prefieren los cerdos de sus vidas, sus seguridades materiales y comodidades, en lugar de rendirse al poder transformador de Cristo. Así, el escenario estaba preparado para un diálogo profundo sobre fe, liberación y la resistencia a lo divino que, incluso cuando se presenta como una oportunidad de salvación, puede ser rechazado. Lo que se desarrollaría a continuación sería una invitación no solo para los habitantes de Gadara, sino para todos nosotros, a considerar lo que realmente importa en nuestras vidas. En la orilla del lago, el sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de un naranja profundo. Los habitantes de la región de los Gerasenos, acostumbrados a vivir bajo la sombra del miedo y la superstición, observaban la escena con ojos desconfiados. Entre ellos, había un hombre llamado Eliezer. Era uno de los cuidadores de la manada de cerdos que había sido destruida, y su corazón latía con preocupación. ¿Qué haremos ahora? Esos cerdos eran todo lo que teníamos, murmuró para sí mismo, mientras caminaba de forma apresurada por la aldea, buscando apoyo y respuestas. La inquietud de Eliezer reflejaba el dilema más profundo de la comunidad. La aparición de Jesús parecía traer tanto esperanza como desesperación. Recordaba las historias contadas por sus abuelos sobre demonios y posesiones, y ahora se encontraba en el centro de un acontecimiento que desafiaba toda lógica. ¿Quién es este hombre que manda incluso a los espíritus malignos? ¿Y por qué permitir que la manada de cerdos se ahogara en lugar de simplemente sanar a esos hombres? Su mente giraba mientras buscaba respuestas, la voz de su esposa, Miriam, resonando en su memoria. Debemos cuidar de lo que tenemos, Eliezer. La seguridad viene antes de la espiritualidad. Al otro lado de la aldea, los hombres que habían sido liberados de la posesión, ahora curados, intentaban entender la nueva realidad que se presentaba. Uno de ellos, llamado Matías, miraba al cielo, buscando una señal. ¿Por qué fui liberado, pero los cerdos se perdieron? ¿Qué significa esto para nosotros? Se volvió hacia su compañero, que aún temblaba de nerviosismo. Vivíamos como muertos, y ahora somos libres. Pero, ¿para qué? ¿Qué haremos con esta libertad si no tenemos a dónde ir? Mientras tanto, la gente de la ciudad se reunía en grupos, debatiendo acaloradamente. Este Jesús no se preocupa por nuestras vidas. Vino y destruyó lo que construimos, decía uno de los hombres, gesticulando con rabia. Debemos expulsarlo antes de que cause más daños. Otro hombre, más reflexivo, respondió, pero, ¿y si realmente es quien dice ser? Si podemos ver más milagros, tal vez nuestra vida pueda cambiar para mejor. El conflicto entre los dos puntos de vista crecía, y Eliezer, que había escuchado la conversación, se sintió dividido. El miedo a la pérdida material pesaba más que la posibilidad de una transformación espiritual. Mientras los habitantes discutían, Jesús, rodeado por sus discípulos, observaba a distancia. Sabía que la resistencia que enfrentaba no era solo contra él, sino contra el cambio que representaba. «Ustedes no entienden», dijo, volviéndose hacia los discípulos. «La libertad no viene sin costo, y muchas veces, aquellos que se aferran a lo que tienen no pueden ver lo que se les ofrece». Sus ojos se fijaron en Eliezer, quien se mostraba dudoso entre el deseo de seguir a Jesús y la necesidad de proteger lo que poseía. Eliezer se acercó, buscando valor. «Señor», comenzó, con la voz temblorosa, «lo que hiciste fue impresionante, pero los cerdos eran nuestra vida. ¿Qué debemos hacer ahora?». La pregunta, simple pero profunda, resonó en el corazón de Jesús. Miró a Eliezer, y en un momento de profunda conexión, dijo, «La verdadera vida no se encuentra en las posesiones, sino en la liberación y la paz que yo traigo. ¿Estás dispuesto a dejar ir lo que tienes para recibir lo que es eterno?». Mientras las palabras de Jesús penetraban en el corazón de Eliezer, luchaba internamente. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si perder todo significa nunca más tener lo que amé? Recordó el dolor que había vivido, la esclavitud bajo la posesión y el clamor desesperado por liberación. Era un dilema que muchos enfrentarían. ¿Qué es más valioso, la seguridad temporal o la verdadera libertad? La escena se desarrollaba con una intensidad palpable, cada personaje luchando con sus propias cuestiones. Las voces en la aldea resonaban, algunas de miedo, otras de esperanza. Lo que estaba en juego era más que la vida de una manada de cerdos.
Era la elección entre lo efímero y lo eterno, entre la seguridad material y la transformación espiritual. Y así, el enfrentamiento entre Jesús y los gerasenos se convertía en un reflejo de la condición humana, una invitación a todos nosotros a ponderar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas. Eliezer sintió el peso de las palabras de Jesús como una piedra en su corazón. La libertad que el Maestro prometía parecía tan distante de la realidad que vivía, y la idea de renunciar a lo familiar lo aterrorizaba. ¿Y si la libertad es solo una ilusión?, pensó. ¿Y si dejo todo atrás y no consigo encontrar un nuevo camino? La mirada de Jesús, sin embargo, era una invitación a algo más profundo, una promesa de esperanza que parecía brillar en medio de la oscuridad de su duda. Mientras Eliezer luchaba con sus incertidumbres, la tensión en la aldea crecía. Las voces se volvían más altas, el miedo más palpable. Un grupo de hombres, liderado por un agricultor que había perdido parte de su cosecha, comenzó a agitarse. «No podemos permitir que este hombre siga amenazándonos», exclamó, gesticulando furiosamente. «Si es capaz de destruir nuestros bienes, ¿qué más puede hacer? Necesitamos unirnos y expulsarlo antes de que sea demasiado tarde». La propuesta generó murmullos de asentimiento entre los presentes y la atmósfera cambió rápidamente. La resistencia a Jesús no era solo una cuestión de pérdida material, sino una lucha por el control que la comunidad creía tener. Las historias sobre posesiones y demonios surgían como una sombra que planeaba sobre ellos, alimentando el miedo y la incertidumbre. Mientras tanto, las palabras de Jesús resonaban en la mente de Eliezer. La verdadera vida no se encuentra en las posesiones, sino en la liberación y la paz que yo traigo. Recordó Mateo 6, 19-21, donde Jesús advierte: «No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido consumen y donde los ladrones minan y roban, sino acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido consumen y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». La lectura le hizo reflexionar. ¿Dónde estaba su verdadero tesoro? ¿En los cerdos o en la promesa de algo mayor? Matías, el hombre curado, comenzó a sentir la presión del grupo. Había experimentado la libertad, pero ahora se encontraba en medio de una multitud que clamaba por seguridad. «También tengo miedo», confesó a Eliezer, «pero ¿qué es más aterrador? ¿Vivir esclavizado por el miedo o arriesgarse a vivir plenamente?». Las palabras de Matías aportaron un nuevo peso a la decisión de Eliezer, quien comenzó a percibir que la lucha era mayor que su propia vida, era sobre la vida de toda la comunidad. «¿Pero y si nos atacan?», preguntó Eliezer, la ansiedad apoderándose de él. Miró a la multitud que se formaba, una ola creciente de descontento. El conflicto interno se intensificaba, entre la necesidad de proteger a su familia y la posibilidad de formar parte de algo mayor, algo que podría cambiar el curso de sus vidas. La escena se desarrollaba con una intensidad palpable. Las voces en conflicto resonaban en la aldea, creando un tumulto que no solo amenazaba la paz de espíritu de Eliezer, sino también la seguridad física de quienes lo rodeaban. La tensión entre quienes apoyaban a Jesús y quienes deseaban expulsarlo crecía, como un fuego a punto de consumir todo a su alrededor. «Debemos unirnos contra él», insistía el agricultor, «o perderemos todo. Es un demonio disfrazado». Pero la mirada de Matías, llena de determinación, hizo que Eliezer dudara. Recordaba Lucas 8:37, donde el pueblo de la ciudad pidió a Jesús que se retirara, temiendo lo que no comprendían. «No ven lo que está ante ellos», pensó Eliezer, sintiendo el peso de su propia elección. En el fondo de su ser, Eliezer comenzó a aceptar que la verdadera lucha no era solo contra los demás, sino contra su propia falta de fe. Se dio cuenta de que la seguridad que tanto valoraba podría ser una prisión, y que la verdadera libertad requería valentía.
¿Y si pierdo todo?, se preguntaba a sí mismo, pero la respuesta comenzó a formarse. ¿Y si gano la vida? Fue en ese momento que Eliezer decidió levantarse. No sabía qué sucedería, pero la voz de Jesús resonaba en su mente y la idea de libertad comenzaba a brillar ante sus ojos. «La elección es mía», murmuró, mientras la multitud continuaba debatiendo. «Y elijo creer». Las palabras se convirtieron en un mantra en su corazón, una promesa de que, a pesar del miedo, estaba listo para seguir el camino que se presentaba, incluso si eso significaba dejar todo atrás. La tensión seguía creciendo, pero ahora Eliezer estaba preparado para enfrentar lo que viniera. La multitud, ahora en frenesí, pulsaba como un organismo vivo, y Eliezer sentía su corazón acelerarse, la presión acumulándose en su pecho. Miró a Matías, que se mantenía firme a su lado, y vio brillar la esperanza en sus ojos. Eliezer dijo, con su voz temblorosa pero llena de convicción, que la libertad que Matías había encontrado era real. También quería eso, pero se preguntaba qué pasaría si no había forma de volver si se perdía en ese camino. Matías respiró hondo, como si el peso de las palabras de Eliezer también lo afectara. A veces, era necesario perderse para encontrarse. Recordó que Jesús había dicho que si alguien quería seguirlo, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. La verdadera vida no estaba en la seguridad de las posesiones, sino en la osadía de entregarse a la voluntad de Dios. Las palabras de Matías resonaron en Eliezer como un llamado a la acción, pero la duda seguía acechando sobre él como una sombra amenazadora. Al otro lado de la plaza, el granjero continuaba incitando a la multitud, su voz cargada de rabia y desesperación. Él es un invasor, un destructor. No podemos dejarlo quedarse. La multitud comenzó a agitarse, los rostros transformándose en máscaras de miedo y rabia. Eliezer sintió que la tensión aumentaba, como si el aire estuviera electrificado. Se dio cuenta de que la lucha por la libertad se estaba transformando en una lucha por la supervivencia, y los bandos se estaban definiendo de manera clara y amenazante. ¿Y si decidían actuar?, pensó Eliezer, angustiado. La idea de un enfrentamiento lo aterrorizaba. Quería creer en las promesas de Jesús, pero la realidad era aterradora. Recordó que en el amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto expulsa el miedo. Cerró los ojos por un instante, buscando esa verdad en su corazón, pero la duda aún lo consumía. El clamor de la multitud comenzó a intensificarse, y Eliezer se dio cuenta de que la situación estaba a punto de estallar. Los ánimos estaban caldeados, y la línea entre la paz y la violencia era tenue. «No puedo quedarme parado», pensó, sintiendo la urgencia del momento. Lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la vida de todos en la aldea. Recordó que no debía dejarse vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. La idea de enfrentar la oscuridad con luz comenzó a tomar forma en su mente. «Matías», Eliezer dijo, su voz ahora firme, «necesitamos hacer algo. No podemos dejar que el miedo nos domine». El hombre curado lo miró, admirado. «¿Estás listo para hablar? ¿Para levantarte?» Eliezer sintió un frío en el estómago, pero la determinación comenzó a calentar su corazón. «Sí, estoy». Con el peso de la decisión sobre sus hombros, Eliezer comenzó a avanzar hacia el centro de la plaza. Cada paso parecía un desafío, pero la visión de Jesús, sereno y confiado, lo guiaba. Sabía que no estaba luchando solo por sí mismo, sino por cada uno que se dejaba llevar por el miedo y la rabia. Al acercarse a la multitud, su corazón latía con fuerza, pero una nueva resolución comenzó a formarse. «Gente de la aldea», Eliezer gritó, su voz cortando el tumulto. «No podemos dejar que el miedo nos controle. Miren lo que tenemos en común, la esperanza de un futuro mejor.
Vio que algunas miradas se volvían hacia él, confundidas pero curiosas. Jesús nos ofrece libertad, no solo para nosotros mismos, sino para toda nuestra comunidad. Si continuamos dividiéndonos, seremos consumidos por el odio. Pero el granjero no estaba dispuesto a ceder. Él solo intenta engañarnos. No podemos confiar en un hombre que destruye lo que amamos. La tensión aumentó, y Eliezer sintió la presión de ambos lados, su voz casi perdiéndose en el clamor. Recordó que todo lo podía en aquel que lo fortalecía. Y con eso, una nueva fuerza brotó dentro de él. ¿Y si estoy equivocado? Eliezer continuó, ahora más audaz, pero ¿y si tengo razón? Si al elegir a Jesús encontramos la verdadera vida, la vida que no se mide en bienes materiales, sino en amor, paz y unión. Dejemos de dejarnos llevar por el miedo y empecemos a creer en la promesa de un futuro mejor. Mientras las palabras de Eliezer resonaban en la plaza, la multitud titubeó y el silencio comenzó a extenderse. La batalla interna entre el miedo y la esperanza se estaba desarrollando, no solo dentro de él, sino dentro de cada persona presente. Sabía que estaba en un punto de inflexión, donde decisiones críticas moldearían el futuro de la aldea y, tal vez, su propio destino. El clímax se acercaba, y Eliezer estaba preparado para lo que viniera, decidido a luchar por la libertad que él y su comunidad tanto ansiaban. Eliezer sintió la adrenalina pulsar en sus venas mientras la multitud, ahora en silencio, aguardaba sus próximas palabras. Sin embargo, el granjero no estaba dispuesto a retroceder. Avanzó, su figura imponente proyectando una sombra de opresión sobre Eliezer. «Eres un tonto», rugió, la rabia evidente en su voz. «Nos estás llevando a la ruina». Eliezer no dudó. Fijó los ojos en el granjero, desafiándolo con la misma intensidad que sentía en su corazón. «Y tú, al intentar dividirnos, nos condenas a un ciclo de miedo y odio. Lo que Jesús nos enseña es que el amor es más fuerte. La memoria de que en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó atravesó su mente como una flecha. Recordaba el amor que lo había curado, el amor que ahora lo impulsaba a enfrentar la tormenta. La multitud estaba dividida. Algunos comenzaron a murmurar en apoyo, mientras otros aún estaban bajo el dominio del granjero. Eliezer, sintiendo que el momento se estaba desvaneciendo, decidió que necesitaba ser más audaz. Levantó las manos, pidiendo calma, y en un gesto que parecía casi sagrado, dijo: «Recordemos la historia de Josué». Dios le dijo: «No temas, no te espantes, porque el Señor tu Dios es contigo por donde quiera que andes». Si Él estuvo con Josué, ciertamente también está con nosotros en este momento de crisis. La tensión en la plaza era palpable. Eliezer vio algunas expresiones endurecidas comenzar a cambiar. Los rostros, antes llenos de rabia, ahora revelaban confusión y un destello de esperanza. El granjero, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, trató de interrumpir. «Él solo está tratando de manipularte. No se dejen llevar por palabras vacías». Pero Eliezer no se dejó intimidar. Él avanzó aún más, ahora a pocos pasos del granjero. ¿Y si las palabras de amor y esperanza son lo que realmente necesitamos? ¿Qué nos une? Se volvió hacia la multitud y su voz resonó con fervor. Como nos dice la Biblia en 1 Corintios 4 y 14, que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso es lo que debemos elegir, y no el odio. Sintiendo la fuerza de su propia convicción, Eliezer miró a los ojos de Matías, quien le envió una sonrisa alentadora. Se volvió nuevamente hacia la multitud y con un fervor renovado, dijo: «La libertad no es un destino, es un viaje que debemos recorrer juntos. Unámonos, no en torno al miedo, sino en torno al amor que se nos ha enseñado». La respuesta fue un murmullo creciente,
una ola de emoción que comenzó a extenderse por la plaza. Eliezer se dio cuenta de que la decisión se estaba formando en cada uno de los presentes. El granjero, dándose cuenta de que su retórica ya no tenía efecto, retrocedió un paso, perplejo. Lo que Eliezer estaba haciendo funcionaba. Eliezer sabía que aún había un largo camino por delante, pero en ese momento un hilo de esperanza comenzaba a entrelazarse entre los corazones de la multitud. Dios no nos llamó a ser prisioneros del miedo, sino a vivir plenamente en su luz. Y aunque el camino por delante sea difícil, Él estará con nosotros en cada paso. Sintió una ola de apoyo formándose a su alrededor. La multitud comenzó a moverse, algunos dando pasos hacia él, otros levantaron los puños en señal de solidaridad. El granjero, ahora aislado y sin apoyo, parecía pequeño e impotente ante la creciente fuerza de la unidad. Eliezer respiró hondo, sintiendo la presión de sus emociones mezcladas con alivio y determinación. Había enfrentado su mayor desafío, y aunque las consecuencias completas aún eran inciertas, había plantado la semilla de la esperanza y la unión. La batalla aún no estaba ganada, pero el primer paso había sido dado. Por primera vez, la luz parecía brillar a través de las sombras de la plaza. La multitud comenzó a agitarse, y Eliezer sintió el calor del apoyo calentar su corazón. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros?, pensó, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en la atmósfera a su alrededor. Los murmullos de apoyo a él aumentaban, y la figura del granjero, que antes parecía tan imponente, ahora parecía fuera de lugar y vulnerable. ¿Ven? Ya no tiene el poder de dividirnos, exclamó una mujer de la multitud, su voz cargada de emoción. Otros comenzaron a ecoar sus palabras, y la atmósfera de tensión comenzó a disiparse. Eliezer se dio cuenta de que la esperanza que había plantado estaba germinando, y su corazón latía con la posibilidad de un nuevo comienzo. La respuesta del granjero fue un silencio vacío. Mientras retrocedía, su expresión una mezcla de ira y confusión. «Son unos tontos por dejarse llevar por esto», gritó, pero la determinación en los rostros de sus vecinos ya hablaba más alto que sus palabras. El cambio era palpable. El miedo que antes dominaba sus corazones ahora estaba siendo reemplazado por el coraje de unirse. «No podemos seguir viviendo en miedo», dijo un hombre, con la voz firme. «Seamos como la sal de la tierra y la luz del mundo». Un eco de Eliezer resonando en la multitud, que ahora comenzaba a moverse hacia él. La unión se estaba formando, y Eliezer sintió lágrimas de gratitud correr por su rostro. Sabía que el amor y la fe podrían cambiarlo todo. Eliezer reflexionó sobre sus acciones. «No puedo dejar que el miedo me defina». Lo que Jesús nos enseñó es que debemos amarnos unos a otros, incluso ante la adversidad, pensó. Era consciente de que la batalla no estaba completamente ganada, pero ese momento de unión era una señal clara de que el cambio era posible. Si Dios está con nosotros, el amor realmente puede vencer todas las cosas, reafirmó para sí mismo. El granjero, dándose cuenta de que su control se estaba desvaneciendo, finalmente se dio la vuelta y se marchó, murmurando palabras de desprecio. Pero Eliezer solo observó, sintiendo una ola de alivio. La multitud ahora estaba completamente de su lado, y el clima de esperanza y renovación era innegable. «Unámonos en amor y no en miedo», proclamó Eliezer, y un grito de acuerdo resonó por la plaza. Los cambios comenzaron a manifestarse pronto. Aquellos que antes se sentían aislados ahora se acercaban unos a otros, formando lazos. Una nueva comunidad estaba emergiendo, basada en el amor y el respeto. La plaza, que antes era un campo de batalla de ideas opuestas, ahora se convertía en un espacio sagrado de acogida y unión. Eliezer, con el corazón lleno de esperanza,
sabía que su lucha tenía un propósito mayor. Miró los rostros a su alrededor y vio no solo apoyo, sino también determinación. Solo estamos comenzando, pensó, sintiéndose fortalecido por la fe compartida. Y así, bajo la luz del sol poniente, la nueva jornada de amor y unidad comenzaba a ser recorrida, un paso a la vez. Eliezer observó la escena ante sí, la transformación que había ocurrido en la plaza, y sintió la presencia de Dios en cada mirada que se encontró con la suya. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, recordaba, y la certeza de que la unión en torno al amor y la fe era la clave para el verdadero cambio lo envolvía como un manto cálido. A medida que pasaban los días, la comunidad comenzó a florecer. Las personas se reunían en las plazas, en las casas, compartiendo no solo el pan, sino también sus historias y esperanzas. Eliezer reflexionaba sobre cómo, a través del amor, la paz había sido restaurada. Por eso os digo, todo lo que deseéis que los hombres os hagan, así haced también vosotros a ellos, y comprendió que esta regla de oro debía ser la base de todo lo que estaban construyendo juntos. Lo que antes era un lugar de división y miedo ahora resonaba con risas y camaradería. Eliezer se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la derrota del agricultor, sino en la capacidad del pueblo de unirse en amor y bondad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo se convirtió en el lema de esa nueva comunidad, y Eliezer se sintió agradecido por ser parte de algo mucho más grande que él mismo. Como narrador de la historia, es importante resaltar que la verdadera lección que se puede extraer de los eventos que se desarrollaron es que el amor y la unidad tienen el poder de vencer incluso los desafíos más formidables. La justicia divina se manifestó, no solo en la expulsión del agricultor, sino en la restauración de los corazones quebrantados. Eliezer y su comunidad aprendieron que, al unirse en fe y amor, no solo estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo, sino también reflejando su luz en el mundo, mostrando que la verdadera fuerza reside en la unidad y la compasión. El desenlace de esta narrativa reafirma la verdad bíblica de que, cuando el pueblo de Dios se une en amor, Él está presente y activo, no solo en medio de ellos, sino también en sus acciones, transformando vidas y corazones a través de la fe. Eliezer sabía que, a partir de ese momento, cada paso dado en unidad sería un testimonio del amor de Dios y una invitación a aquellos que aún vagaban en las sombras del miedo y la división. Mientras observaba a la comunidad vibrante y unida, Eliezer no podía dejar de reflexionar sobre cómo la fe y la obediencia a las enseñanzas de Dios habían transformado no solo la plaza, sino también los corazones de cada persona allí. Recordó Romanos 12 y 10, amad a los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndose en honor unos a otros. El amor fraternal que ahora permeaba la comunidad era un testimonio palpable de que, cuando nos alineamos con los propósitos divinos, somos capaces de superar divisiones y crear un ambiente donde todos pueden prosperar. La lección práctica que Eliezer extrajo de esta experiencia era clara. En nuestro día a día, debemos buscar la unidad y la compasión, incluso frente a adversidades. Recordó las palabras de Filipenses 2:2, cumpliendo así mi alegría, que tengáis el mismo sentir, teniendo el mismo amor, siendo unánimes en alma y pensamiento. Las pequeñas acciones de amor y comprensión, cuando se suman, tienen el poder de crear una atmósfera de paz y acogida. Eliezer se comprometió a ser un agente de cambio, a ser la luz que guiara a otros hacia esta nueva realidad. En su reflexión final, Eliezer se dio cuenta de que la verdadera fuerza de la comunidad no se basaba solo en su capacidad para resistir a un opresor, sino en su disposición a amarse y apoyarse mutuamente. Recordó un Juan 4 y 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta comprensión lo llenó de gratitud, pues sabía que cada gesto de amor era una respuesta al amor que Dios había derramado sobre ellos. El narrador, al concluir la historia, enfatizó la moraleja que emanaba de la transformación de la comunidad. El verdadero cambio comienza en el corazón.
Cuando nos reunimos en torno a un propósito común, guiados por el amor y la fe, nos convertimos en instrumentos de Dios. La experiencia de Eliezer y su comunidad sirve como un recordatorio poderoso de que, incluso en las situaciones más desafiantes, la unión en amor puede traer la presencia de Dios y generar frutos duraderos. Así, la historia de Eliezer se convierte en una invitación para todos nosotros, desafiándonos a cultivar un espíritu de unidad y compasión en nuestras propias vidas, reflejando la luz de Cristo en un mundo que tanto necesita esperanza y amor.